Listo, chicos. Y entonces, yo desde el comienzo les había dicho que hay cosas que necesitamos reconocer en nuestra formación como médicos, y sé también que el 95% de nuestra malla curricular corresponde a todo lo biológico que tenemos, y menos de un 5% corresponde en nuestra formación a aquello que nos hace seres humanos. Realmente hay una diferencia entre lo que hacen todas las otras especialidades, porque tratan al órgano enfermo. El hepatólogo al hígado, el neumólogo al pulmón, el cardiólogo al corazón, el gastroenterólogo, ¿no es cierto?, al estómago y todo lo que es el aparato digestivo, y así podemos decir. En cambio, la especialidad con la cual estamos comenzando a tener contacto trata, ¿no? Se relaciona directamente con lo que es el ser humano. Nosotros, ¿sí? En cada consulta, en cada relación con nuestros pacientes, tenemos, sí, ese contacto con el ser humano, no con un órgano enfermo, ¿no? Producto de nuestra capacitación y formación en ese determinado órgano enfermo. ¿Listo? Y ese órgano puede ser saludable, por supuesto que lo es en la mayoría de todas las personas que conocemos y con las cuales interactuamos, en la medida que van logrando cumplir con su proyecto de vida, van logrando un avance que se corresponde con las exigencias de su grupo etario, ¿sí? En definitiva, todo lo que hacemos, cómo pensamos, ¿sí?, y cómo sentimos es producto del funcionamiento del cerebro. Ustedes han hecho su neuroanatomía y saben bien a qué me estoy refiriendo, ¿sí? Esa esencia que nos diferencia del resto de la escala biológica ocurre como parte del funcionamiento de nuestro cerebro. Y entonces, cuando nuestro hígado funciona bien, cuando nuestro estómago funciona bien, cuando nuestro corazón funciona bien, o cuando nuestro cerebro funciona bien, ni nos damos cuenta de su presencia ni existencia. Consideramos que eso es lo habitual. De tal manera que cuando nuestro cerebro está bien, es funcional, está equilibrado, somos naturalmente felices, seguros, optimistas, proactivos, tranquilos y tomamos buenas decisiones. Pero no porque seamos mejores o peores personas, sino porque eso es función del cerebro sano. En cambio, igualmente, como cuando disfunciona cualquier otro órgano, hígado, pulmón, corazón, van a haber síntomas, ¿cierto? Y cuando nuestro cerebro disfunciona, entonces, ¿qué cambia? Nuestras conductas, nuestro pensamiento y nuestra forma de sentir. De tal manera que, casi sin darnos cuenta, nos tornamos tristes, irritables, estamos malhumorados, negativos, frustrados, ansiosos, anticipamos lo peor y tomamos malas decisiones. Y eso es expresión de algún tipo de disfunción en nuestro cerebro. Entonces, yo quiero hacerles esta aclaración, ¿no?, para que la manejen todo el tiempo en su vida, porque un montón de gente, por desconocimiento, piensan, pues, que si uno se enferma por disfunción del cerebro, pues, ¿dónde estará la enfermedad, no? La gente no tiene idea que de nuestra masa encefálica, de nuestros sesos, salen nuestros sueños, nuestros ideales, nuestra bondad, nuestro altruismo, las conductas perversas también. Sí, la maledicencia, el poco compromiso, ¿no?, el poco respeto a la norma, está, ¿sí?, como parte del funcionamiento de nuestro cerebro. Eso es lo que necesitamos establecer y en nuestra formación entender eso, que son nuestras conductas, que son la expresión de nuestros pensamientos y nuestros afectos los que van definiéndonos y nos van acercando hacia lo normal o a lo no tan normal. Y bueno, también para empezar, yo quería traerles este pensamiento de Daniel Defoe que decía, ¿no?: de todas las personas que son objeto de nuestra caridad, nadie conmueve más mi compasión que aquellos que han sido privados de un pleno estado de salud y fortaleza, pero mucho más aquellos que han sido privados de la razón para actuar por ellos mismos. Y es, en mi opinión, uno de los mayores escándalos sobre el entendimiento de los seres humanos, para burlarse de quien lo quiera. En todo caso, incluso cuando seamos mayores,
¿sí? Supongo que es más fácil aceptar que nos cambien pañales a pensar que no nos reconocemos en nuestra propia historia o que desconocemos incluso a los seres que más amamos, ¿no es cierto? Y eso es función del cerebro. Entonces, necesitamos establecer algunos conocimientos básicos, ya que vamos a hablar de una asignatura que tiene que ver con vivencias anormales. Tenemos que tener idea de qué cosa es la normalidad y qué cosa es la anormalidad, ¿no? Y es un tema sumamente importante porque va a permitir discriminar en qué medida lo que yo encuentro en un paciente es sano y en qué medida no lo es o no lo es tanto. Entonces, y sí, hablar de normalidad, de salud, siempre se convierten en temas muy controversiales, porque todos estos temas, estas definiciones, están influidas por muchos aspectos, por muchas dimensiones económicas, sociales, culturales, que van a interactuar, ¿no?, constantemente con lo que somos y con lo que hacemos a nivel de nuestras propias conductas. De tal manera que tendríamos que entender que una norma viene del latín escuadra, y cuando imaginamos una escuadra estamos imaginando una regla, ¿no es cierto?, que va a determinar que nuestras conductas, nuestras tareas y todas nuestras actividades tendrían que ajustarse a esa regla, ¿no es cierto? Y dado que lo normal viene de norma, diríamos que en líneas generales, este concepto va a depender de muchísimos factores, que es lo que les decía. Va a estar influenciado este conocimiento y este entendimiento de normal o normalidad de aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales, ideológicos. ¿Listo? No es que esté libres de esa influencia. Por tanto, vamos a encontrar que existen diferentes criterios que van a permitir delimitar la normalidad. Las más frecuentes son entender la normalidad como salud, como promedio, una normalidad utópica o otra subjetiva, una normalidad como proceso o una normalidad operativa o psicométrica. Y por último, vamos a tener, ¿no es cierto?, una normalidad legal, donde esa normalidad está influenciada por lo que dice el criterio forense. Listo. Entonces, yo quiero, Abraham, tú puedes comenzar a leer este caso clínico. Sí, doctora. Ejemplo 1. Empleado como supervisor de mantenimiento durante 6 años, Oscar fue derivado al programa de asistencia de empleados de la universidad por su estilo interpersonal cruel y dictatorial. No acudió a 2 citas previas y ese día llegó 20 minutos tarde. Su historia destaca por la gran cantidad de discusiones con sus compañeros de trabajo, que al parecer han ido aumentando. Aunque en raras ocasiones llega puntual al trabajo, se ha montado una estrategia para cobrar horas extra de la universidad en los 3 últimos pagos de la nómina, y su supervisor está examinando si ha fichado correctamente durante este periodo, ya que teme que Oscar ha incurrido en fraude. Su propio supervisor refiere que su comportamiento se ha vuelto cada vez más inestable y se muestra beligerante con él y con el grupo de empleados que dirige. En varias ocasiones, el personal ha detectado alcohol en su aliento. Continuamos. ¿Continúa, doctora? Sí, continuamos. Oscar tiene 33 años de edad, mide 1,82 metros, es de complexión media, piel morena y rasgos atractivos. Nervioso e irritable, le cuesta permanecer sentado. Se va tranquilizando poco a poco cuando explica los detalles que le han llevado hasta la consulta. Enseguida adopta la actitud de una persona agraviada e inicia una historia conmovedora sobre lo dura que ha sido la vida para él. Relata que su madre está muy enferma en el hospital y no tiene a nadie más que a él, su dedicado hijo que emplea todos sus esfuerzos y recursos para cuidarla. Oscar refiere que ha llegado tarde al trabajo, o en ocasiones se ha ausentado, porque tenía que ir a cuidar de su madre. También explica que necesita el dinero extra para poder pagar las facturas del hospital y los medicamentos, así como el alquiler de su madre y, además de todo eso, debe cuidar de su hermano alcohólico y los 8 hijos de este, que están sumidos en la más absoluta pobreza. Todo esto no deja de ser interesante, sobre todo si tenemos en cuenta que su madre murió hace 6 años y que no ha visto a su hermano soltero en los 2 últimos años. Entonces nos podemos ir dando una idea de qué pasa, ¿no es cierto? Con Oscar, continúa, por favor.
Al final, empiezan a salir a la luz datos de la vida real de Oscar. Llegó a Estados Unidos de forma ilegal cuando tenía 4 años. La familia sobrevivía dedicándose a la recolección estacional en granjas de todo el sudoeste. Habla con condescendencia de sus padres y sugiere que pretendían ser lo que no eran, que nunca tuvieron un hogar, que tuvieron demasiados hijos, que casi nunca dispusieron de agua potable y que nunca estaban en casa. Sus padres insistían en que él se aseara, demostrara respeto y estudiara los libros que ellos trasladaban de granja en granja. Sin embargo, al parecer, Oscar sentía aversión por la autoridad y minaba toda oportunidad de aprender que se le presentaba. En ocasiones, sus padres conseguían afirmar su autoridad, pero estos episodios fueron muy breves. Durante su adolescencia entró y salió constantemente de centros de detención de menores. ¿Este caso clínico se ajusta a la normalidad? Continuamos, por favor. La confianza es la cuestión central de esta primera visita. Casado a los 18 años de edad, Oscar se refiere a su esposa como la zorra. Según parece, cocina fatal, antepone sus hijos y su trabajo a él, y peor todavía, se enfada cuando no llega a casa después del trabajo. Es más, establece una comparación colérica entre la zorra y sus compañeros de trabajo, sean supervisores o subordinados. Al igual que ella, no consiguen apreciar su valía y se llevarían un buen chasco si él desapareciera un buen día. Lo tienen fácil, dice con resentimiento. Yo tengo toda la responsabilidad. Oscar está furioso y considera que la terapia es una medida disciplinaria y un castigo. Deja claro que nunca olvidará los actos de su supervisor y de sus subordinados. Oscar habla de una manera fría y calculadora, sin estar controlado por la ira. Sus acciones están planificadas, aunque acentuadas por una cólera subyacente. Cree que el mundo es un lugar hostil que requiere actuaciones deliberadas tanto de ataque como defensa. Cuando se le pregunta por sus planes de venganza, contesta con gran frialdad. Ellos se lo han buscado. Y entonces, desde la perspectiva médica, que es en la cual nosotros nos formamos, nosotros decimos que salud es la ausencia de enfermedad, que la salud es la ausencia de síntomas y que enfermedad es la presencia de síntomas, ¿no es cierto? Nosotros diríamos que Oscar tiene síntomas, los podemos identificar, los podemos materializar en algo. ¿Qué diríamos, chicos? Y entonces, si nosotros solo utilizamos el criterio médico, nos vamos a dar cuenta que en esa evaluación en que yo necesito encontrar síntomas determinados, ¿sí? Y no entiendo al ser humano como debe ser, entonces no voy a poder definir qué papel juegan las relaciones interpersonales e intrapersonales. No podría hacer definiciones de los trastornos de personalidad, de las psicopatías, ¿no es cierto? Los delincuentes, psicópatas, sociópatas, ¿sí? ¿Cómo los ubico? Y los veo totalmente saludables, ¿sí? Y si yo comienzo a manejarme desde una perspectiva puramente médica, seguramente margino mi interés en hacer higiene mental, ¿no? Con mis propios pacientes. Entonces, ¿por qué? Porque desde el modelo médico nosotros entendemos que todas las enfermedades tienen una etiología. Es así como estamos formados, ¿verdad? Y que además esa etiología tiene que ser orgánica y que esa etiología orgánica me va a producir una serie de síntomas que me van a permitir elaborar un síndrome, luego un cuadro clínico, y ese conjunto de síntomas, ¿sí? Me va a permitir hacer un diagnóstico. Al hacer un diagnóstico, yo estaría en capacidad de elaborar un pronóstico y, por supuesto, iniciar un tratamiento biológico. Esos son los postulados del modelo médico, ¿no es cierto? Así nos han formado, eso es lo que hemos aprendido y que seguramente vamos a seguir aprendiendo a lo largo de nuestros estudios y nuestra carrera. Listo. Pero, ¿qué diríamos de Oscar? ¿Está bien? Es así como nos portamos todos. Y este modelo médico viene desde Hipócrates, ¿no? Desde él comenzamos a entender más o menos al ser humano de esta manera y la enfermedad de esa manera. Abraham, tú dime quién lee este caso clínico. Sí, doctora, ¿podría leerlo? Dayana Condori. Dayana, te escuchamos.
Ya, se trata de un paciente varón de 55 años de edad que tiene escolaridad primaria y se encuentra desempleado. Tiene antecedentes médicos y psiquiátricos relevantes. Tras ser atropellado por un autobús, sufre un traumatismo craneoencefálico grave que ameritó cuidados intensivos, así como intubación orotraqueal y múltiples intervenciones quirúrgicas, ya que presentó fractura en los huesos del cráneo y de la cara. Tras la hospitalización, su esposa reportó que desde el accidente perdió toda la memoria. Empezó a hablar de cosas del pasado, a decir que tenía los trabajos de hace unos años. Está muy agresivo, me voy a trabajar y dice que me voy con... En la entrevista se pudo evidenciar a sí mismo presentaba desorientación en tiempo y espacio, fallas en la memoria de trabajo, irritabilidad, la dirigida a su esposa. Entonces, aquí podemos encontrar una causa orgánica, chicos. Puede responder quien quiera. Encontramos una causa orgánica, por supuesto, ha tenido un accidente, se ha fracturado el cerebro, ¿no es cierto? El cráneo, tiene varias fracturas no solo en el cráneo, sino también en la cara, y a partir de eso cambia su comportamiento. ¿Diríamos que hay una causa orgánica? Sí. Es más, le pedimos un examen imagenológico y lo que vamos a encontrar es que hay una zona de contusión hemorrágica localizada, ¿sí?, en la sustancia blanca de la corteza orbitofrontal del hemisferio derecho, como ustedes lo pueden ver, y que sería la responsable de este tipo de conducta. Está claro que este sería el modelo médico, ¿sí? ¿Y de qué manera nosotros podríamos diferenciar la normalidad, en este caso de este paciente, con Oscar? ¿Sí? En Oscar no estamos encontrando nada que nos diga aquí hay una cosa orgánica que por tanto él está cursando con una enfermedad de acuerdo al modelo médico. Sin embargo, sí, hemos visto cómo toda su historia nos está relatando a alguien que no tiene capacidad para relacionarse adecuadamente ni con sus compañeros de trabajo ni con su familia, que miente descaradamente, ¿no es cierto?, que engaña, que realiza fraude, ¿sí? Y que se trata de aprovechar de su trabajo, ¿cierto? Muy bien, Abraham, otra persona que lea el ejemplo 3. Claudio Loza. Claudio, te escuchamos. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. El ejemplo 3. Leonardo es un residente de segundo año del departamento de cirugía. Es un hombre atractivo, de tez blanca con penetrantes ojos azules y de pelo rubio. Su familia posee varios bancos en España. Sus padres son reconocidos por sus servicios al frente de organizaciones caritativas. Mi familia es una de las más ricas de España, dice. Mi padre ha ejercido una gran influencia en la historia de su nación, como yo lo haré y mis hijos después de mí. Se ha pedido a Leonardo que hable con un terapeuta porque considera que el entrenamiento en técnicas de laparoscopía es una ridiculez. Según parece, en una maniobra defensiva, intenta descartar un posible diagnóstico, afirmando con franqueza: tengo sin duda una personalidad narcisista. Todo el mundo tiene un estilo de personalidad y el narcisista es el más adaptativo. Si tuviera en el rango del trastorno, no sería capaz de hacer este tipo de reflexiones. Cuando se le pregunta cómo ha llegado a esa conclusión, Leonardo explica: soy único en muchos aspectos, soy consciente de mi atractivo físico, he tenido éxito con todas las mujeres con las que me lo he propuesto. Continuamos. A continuación se ajusta la corbata y adopta la postura de una persona superior con el terapeuta como audiencia expectante. La carrera de medicina fue sencilla, sigue explicando. Creo en el destino y estoy convencido de que estoy predestinado a tener éxito en todo lo que haga. Además, tengo un coeficiente de inteligencia muy elevado y dudo que existe alguna persona de lo que no sea capaz. Una cosa, ¿no? Alguna cosa de la que no sea capaz. Al parecer, debido a que el terapeuta era un hombre, Leonardo empezó a utilizar la sesión para explicar algo de lo que se sentía muy orgulloso: sus numerosas conquistas. Se jactó de las mujeres a las que había llevado a la cama, ofreciendo detalles de su actuación y puntuándolas del 1 al 10 en función de su físico y de su comportamiento.
de su comprensión sexual. Destaca que después de mantener relaciones sexuales, las hacía dormir en el sofá porque necesito toda la cama para llevarme descansado. Para levantarme, descansar. Levantarme. Muy bien, y entonces, ¿Leonardo está sano? ¿Leonardo es normal? Leonardo es un chico lindo, rubio, de ojos azules, que creo que es el deseo, ¿no?, de mucha gente. Es además un chico que ha terminado medicina, que está haciendo su segundo año de especialidad en cirugía. Y además es millonario. ¿Está en el rango de normalidad, chicos? ¿O nosotros tendríamos que... No, no es cierto. ¿Por qué? Porque si utilizamos el criterio estadístico, ¿sí? Ustedes se acuerdan de la curva de Gauss, ¿no es cierto? Eje de las abscisas y de las ordenadas y la curva, ¿cierto? En el centro, por ejemplo, si habláramos de la inteligencia, se supone que en el centro estaríamos todos los que hemos llegado a la universidad, ¿no? En uno de los extremos estaría la gente con menos inteligencia, ¿sí? Para luego ya hablar de las discapacidades intelectuales. Y por el otro lado estarían los que tendrían coeficientes intelectuales más altos para ser superdotados y seguramente genios. Así sigue la curva de Gauss, ¿no es cierto? Sin embargo, esa curva de Gauss permite que realmente tengamos claro los límites de salud y enfermedad. ¿En qué medida este modelo estadístico, ¿sí?, puede señalarnos hasta dónde es normalidad por exceso o por defecto? Porque estos extremos situados en la curva de Gauss probablemente no nos dicen lo que pasa, por ejemplo, con Leonardo, porque la idea de salud, ¿sí?, está más relacionada a la adaptación social y a la reacción positiva que el individuo provoca en su grupo social. A ver, ¿qué pasaría si uno de sus residentes, cuando ustedes sean internos, sea Leonardo? Todas las chicas estarían medio enamoradas de él, tan lindo, tan simpático, tan rico, ¿no es cierto? Porque hay mucha gente que pensaría eso. Sin embargo, diríamos que Leonardo está en el rango de la normalidad, ¿sí? Si seguimos el criterio estadístico en el cual aceptamos que hay una normalidad adaptativa, se ha adaptado, estudió medicina, le parece fácil, ha avanzado regularmente hasta que se encontró con un problema. ¿Listo? Entonces seguimos describiendo los criterios de normalidad y Abraham, dile a otra persona que nos lee el caso clínico. Sí, doctora. Dusan Sánchez. Ya, a ver, Roxana Sánchez. Dusan Sánchez, doctora. Dusan. Dusan, te escuchamos. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Paciente de 23 años que tras discutir con su novio presenta una ceguera total. La exploración física no constata ningún trastorno orgánico. Que justifique el síntoma, cuya duración es de 10 días. La paciente explica su dolencia con frialdad, sin que parezca preocuparla. Desde que se ha ocurrido el hecho, tanto la familia como el novio están muy preocupados y se esfuerza por cuidarla. Sometida a técnicas de sugestión por el médico, recupera espectacularmente la visión. Los rasgos de personalidad de la paciente se centran en la necesidad de ver el centro de la atención e inestabilidad en sus manifestaciones afectivas. Cambia con facilidad de opinión y es muy influenciable. Tiene escasa tolerancia a la frustración. Se apoya excesivamente en su madre y tiene tendencia a la seducción, por lo que arregla y se pinta de manera exuberante. Por lo que se arregla y se pinta de manera exuberante, ¿no es cierto? Entonces, tú dirías, Dusan, que esta señorita está bien, uno puede quedarse ciego y volver a mirar normalmente, solo bajo técnica de sugestión del médico. No, doctora. No es posible, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros queremos utilizar
esta forma de normalidad, ¿no es cierto? ¿Qué diríamos? Si nosotros evaluamos desde la perspectiva psicoanalítica, que es una corriente, ¿sí?, en la cual, cuando hemos visto la psicopatología descriptiva, chicos, con ustedes no hemos visto eso, creo, porque no han hecho la clase. Entonces se ocupa de explicarnos de por qué ocurren las cosas, a diferencia de la psicopatología. Esa es la psicopatología explicativa, ¿no? De la psicopatología descriptiva, en la que vemos los fenómenos tal y cual los manifiesta el paciente y lo que nosotros observamos. Sin embargo, a partir de la escuela psicodinámica, se establece eso que nos han enseñado seguramente cuando ustedes han hecho su psicología en el colegio y les hablaban de cómo se conforma nuestra personalidad y nos decían, ¿no es cierto?, que nuestro aparato psíquico, nuestra personalidad estaba constituido por 3 elementos importantes: el ello, el yo y el superyo. Entendiendo que el ello se manejaba por el principio del placer, el yo por el principio de la realidad y el superyo por el principio de la moral. Entonces, la normalidad, desde el concepto psicodinámico, sería un perfecto equilibrio intrapsíquico, pero esto se convierte en utópico. Por eso es que hablamos de una normalidad utópica, porque en más o menos todos nosotros, ¿sí?, escapamos a los límites de lo que aparentemente es normal, ¿no es cierto? Y porque seguramente lo que se considera como los límites del ello, los límites del superyo y la constancia de nuestro yo para establecer claramente el principio de la realidad, probablemente no logre ese equilibrio utópico para lograr ese equilibrio intrapsíquico que necesitamos. Entonces, sin embargo, ¿sí?, este modelo de estudio de la normalidad nos permite establecer los criterios que en el modelo médico y estadístico nos incorporan, porque nos está hablando de cómo el sujeto se va juzgando según sus características y según qué finalidades se propone. En el caso clínico, la chica que se propone que el enamorado no la deje, ¿no es cierto? Entonces se pelea, se queda ciega. Y esto es el centro de todas las telelloronas, ¿no es cierto? Que no sé por qué hay mucha gente que es aficionada a verlas. Una emoción violenta deja ciega o deja sin posibilidades de caminar, ¿no es cierto?, a una persona. O otra emoción violenta y de pronto camina o habla, ¿no? Entonces, la invalidez producida por una emoción, la ceguera producida por una emoción, desaparece. Es posible que eso pase, sí, porque hay personas que, como hemos visto la descripción del caso clínico, altamente sugestionable, influenciable, dependiente de la madre y obviamente también dependiente del novio seguramente, y que por eso en el momento que él termina, ella queda ciega. Simplemente el médico ejerce su poder sanador a través de la sugestión y la chica vuelve a mirar. Entonces, este modelo psicodinámico o utópico de normalidad es importante porque, a diferencia del modelo médico y estadístico, nos permite introducir una forma, ¿no es cierto?, diferente de análisis que va a describir las formas de ser de todos nosotros, de los individuos, de nuestros pacientes y de nosotros mismos. Porque van a comenzar a explicar cómo funciona nuestra conciencia moral, cómo funciona nuestro principio de la realidad y cómo funciona nuestro principio del placer, ¿no? En qué medida existe un equilibrio racional, armonioso, que nos permita vivir en sociedad. Entonces, ese es lo valioso de la normalidad utópica, y aquí está Sigmund Freud, como ustedes lo pueden ver, el creador de esta corriente. Muy bien, Abraham, dile a otra persona que lea el caso clínico. Sí, doctora. Gabriela Mamani. Gabriela, por favor, lee el caso. Gabriela, ¿no estás presente?
Gabriela, elige a otra persona y le pondremos falta. Sí, doctora. Mari Araujo. Mari, Paciente de 75 años que acude acompañado a la familia porque desde hace 6 años, cuando se inició el cuadro clínico, observaron una grave afectación de las facultades psíquicas superiores y de su personalidad. Uno de los primeros síntomas fue la incapacidad frecuente de encontrar la palabra adecuada, afasia nominal, y el empleo de otras similares. El cuadro evaluado hacia un deterioro ha progresivo. evolucionado Ha evolucionado hacia un deterioro progresivo, en el que detectan los trastornos de en memoria, el que destacan los trastornos de memoria, inicialmente en forma de olvidos de hechos recientes y dificultades para adquirir y retener nueva información. Se ha instaurado una desorientación, primero temporal y posteriormente espacial, de forma que no puede salir solo de casa porque se pierde. También últimamente tiene dificultades para recordar datos personales, edad, fecha de nacimiento, vivienda, número de hijos, etc. Presenta dificultad para realizar tareas simples y de reconocer objetos y personas, incluso conocidos. El paciente no es consciente de estos trastornos y frecuentemente se pierde y vagabundea por el barrio donde vive. pensaríamos de este paciente? Tiene un problema de salud evidente, ¿no es cierto? Tiene 75 años, ha comenzado a olvidarse hasta el primero de utilizar las palabras adecuadas, ¿no es cierto? Y comienza un deterioro progresivo de funciones mentales superiores. Entonces, aquí tenemos y podríamos describir la normalidad subjetiva. ¿El paciente se da cuenta que está enfermo? No, porque él se sigue saliendo. ¿Sí? Él dice, estoy enfermo, tengo que ir a que me evalúen o me den un tratamiento. No. Entonces, en la normalidad subjetiva, el paciente, ¿sí? Él dice y cree lo que subjetivamente piensa de él, ¿sí? Y de tal manera que se desconecta de la opinión de los otros, incluido del mismo médico, porque él valora su condición de salud desde su propia apreciación, ¿sí? Entonces, hay muchos cuadros donde hay una normalidad subjetiva porque los pacientes no tienen conciencia de enfermedad. Y esto ocurre, como hemos visto, en el caso de un paciente que con una demencia, pero que ahora se llaman trastornos neurocognitivos mayores, ¿no? En pacientes psicóticos, en muchas psicopatías, ¿sí? Que un delincuente no dice que tiene un problema de salud, está convencido que está sano, o un trastorno de personalidad como el de Leonardo, o como el de la chica, dicen que están enfermos, no, consideran que están sanos, ¿no es cierto? Por tanto, esta normalidad subjetiva relacionada a la salud, que implica que cada uno de nosotros diga si está sano o no, no es posible que sea valedera, ¿no es cierto? El que alguien diga yo estoy sano no significa que lo esté. Le ocurre a los adictos, a alcohol, a drogas, le ocurre a las chicas o chicos con trastorno de conducta alimentaria. ¿Listo? Y existe otra forma de expresión de la normalidad, que es la normalidad como proceso. Yo quiero explicarles que no solamente heredamos los ojos de la mamá, la boca del papá, la sonrisa de la abuela, también heredamos características emocionales, formas de ser heredamos. Entonces, nuestra genética tiene un impacto enorme desde el momento de la concepción y diríamos que la salud mental cruza transversalmente la vida de los sujetos desde el momento de la concepción. Después, de la concepción, el desarrollo intrauterino, todos los eventos vitales estresantes que pueda vivir la madre, el ambiente en que se va desarrollando el bebé, van a influenciar en su normalidad, por supuesto, ¿no? De tal manera que tanto su infancia, su niñez, su adolescencia, su adultez o su vejez van a estar impactados por aspectos sociales, aspectos culturales, ¿no es cierto? De tal manera que si yo tengo una buena genética, mi madre, ¿no es cierto?, me ha estado gestando en un ambiente favorable, sin mayores eventos estresantes, y a ellos se han añadido
¿no? Factores sociales y culturales, afectivos que hacen que yo funcione bien, seguramente voy a tener buena salud mental. Pero si no ha ocurrido así, y desde la genética, ¿no? Yo tengo un padre alcohólico, una madre jugadora, ¿no es cierto? Entonces voy a heredar esas características genéticas, ¿cierto? Y si además durante la concepción la madre no ha tenido los cuidados suficientes, porque como estaba tan preocupada en que no quería subir de peso y no comía, ¿sí? Entonces vamos a ver qué características puede tener ese bebé, llevándolo a que primero pueda tener una conducta normal y seguramente a futuro un trastorno mental. ¿Listo? Podemos diferenciarlo y cómo esta normalidad como proceso. El hecho de que yo tenga unos buenos padres, una buena genética y haya crecido bien, ¿me protegerá eternamente? O en algún momento podría ser una enfermedad. Por supuesto que podría serla, ¿no es cierto? Es como yo les podría poner el ejemplo, yo estoy haciendo ahora la clase en mi consultorio. Se supone que es un lugar que ha sido construido con todas las condiciones para ser antisísmico. Ha pasado ya más de un terremoto y está bien, ¿no? Pero ¿qué pasa si a cada uno de nosotros ya no es una cosa, son varias cosas las que nos acuden en la vida? Tenemos pérdida del trabajo, pérdida de estatus, pérdida de familiares amados, ¿no? Entonces, o de nuestra situación económica, seguramente eso puede llevarnos, ¿no es cierto?, a que este proceso que yo creía que podía garantizarme una buena salud mental y física, puede que no lo sea. ¿Listo? Entonces, yo quiero que ustedes sepan que existen muchas formas en que utilizando test, uno dice, bueno, estos están sanos y estos no. ¿Con cuánta frecuencia, especialmente los alumnos de medicina, realizan sus tesis utilizando diferentes tests? Pero ¿no? Donde comprueban qué es lo que pasa. ¿Están sanos, enfermos? ¿Están deprimidos o no? ¿Están ansiosos o no? ¿Tienen problemas con sus relaciones interpersonales? Todo a través de test. Entonces, en este caso estamos viendo el ejemplo de lo que es la esquetamina intranasal. Quiero decirles que la esquetamina es un tratamiento moderno para la depresión. De hecho, a los pocos días, inmediatamente después de que yo coloco esquetamina, el paciente mejora. El asunto son los costos, los efectos secundarios. Recuerden que la esquetamina es un derivado de la ketamina, que es un anestésico, normalmente se utilizaba como anestésico, y tiene una serie de efectos secundarios, incluido la generación de dependencia. Entonces, en muchos estudios, ¿no es cierto?, uno compara los resultados de un nuevo medicamento con el efecto placebo, ¿no? Alguien a quien le dan un medicamento que no tiene ningún efecto terapéutico, pero podemos ver, por ejemplo, cómo igualmente mejoran. ¿Por qué mejoran con un placebo los pacientes? Nos podríamos preguntar eso, chicos, ¿sí? Entonces, diríamos que es posible que nosotros hagamos un screening sacando puntuaciones de rango normal en la población general, ¿no es cierto? Sin embargo, esto no nos puede dar diagnóstico. De hecho, todos los trabajos de investigación que hagan sus compañeros utilizando test no son diagnósticos, son un screening que nos dice que esa población podría estar, ¿no?, en riesgo de sufrir una enfermedad. Por tanto, son solamente aproximaciones, ¿no es cierto? Y dentro de una investigación permiten normalizar de manera objetiva lo que subjetivamente expresan los pacientes. Y básicamente en respuesta a determinados tratamientos. Por tanto, esta normalidad operativa o psicométrica tampoco es la que quisiéramos todos, ¿no es cierto?, establecer como algo que sea indubitable y que podríamos utilizarlo. ¿De acuerdo? Y aquí es para que siempre recuerden que toda encuesta, todo test que utilizamos jamás da diagnóstico. El diagnóstico siempre es a través de una entrevista médica. ¿Listo? Y luego, yo les explicaba, ¿no?, al comienzo, ¿qué pasa con las leyes? ¿En qué momento pueden decir que una persona es imputable o no lo es? El aumento o disminución de la imputabilidad del acto, o sea, como conducta normal o anormal, o puede ser que la reconozca como anormal, pero el criterio forense va a decir, ¿es responsable o no lo es? Por ejemplo, una madre
cualquiera, primeriza o no primerizas, ¿no? Que de repente haga una psicosis puerperal, un cuadro de locura puerperal y mate a su hijo. ¿Es culpable o no es culpable? ¿Es imputable o no? Si está en un cuadro agudo psicótico, no va a ser culpable. Pero ¿quién va a decirlo? El criterio forense, y el criterio forense se basa en las leyes de cada país. ¿Listo? Y de acuerdo a eso van a determinar si el paciente es imputable o no, ¿no es cierto? Culpable o no del acto cometido. Entonces vemos cómo el criterio forense valora la conducta en función de la capacidad de ser condenado o no por lo que se hizo. ¿Listo? Y luego tenemos que tocar otro tema, otra definición que es la salud mental. Yo sé que para todos ustedes es harto conocida la definición de la Organización Mundial de la Salud, que nos expresa que la salud es un completo estado de bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de enfermedad. Y es a partir de esta definición nosotros podemos obtener 3 ideas medulares respecto a la salud mental. Si la salud es el completo bienestar físico, mental y social, por tanto, la salud mental es una parte integral de la salud. Esto nos lleva a decir que sin salud mental no hay salud. El segundo postulado o idea medular a partir de esta definición es que la salud mental es más que la ausencia de enfermedad. De esta manera vamos a poder entender, ¿no es cierto?, todos esos casos clínicos donde los vemos casi normales, lindos todavía, ¿sí? Por eso es que la salud mental es más que la ausencia de enfermedad definida como tal. Y otro concepto medular es que la salud mental está íntimamente relacionada con la salud física y con la conducta. Entonces, la Organización Mundial de la Salud también ha propuesto una definición de salud mental que creo que es importante que ustedes la tomen en cuenta, porque tiene que ver, es una definición operativa, ¿no? Porque nos está diciendo que la salud mental se puede describir como un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, de sus propias capacidades, de sus propias fortalezas, de sus propias habilidades o reconoce potencialidades, ¿no? Sabe quién es y reconoce también sus debilidades. Por tanto, puede afrontar las presiones normales de la vida. Puede trabajar, en el caso de ustedes, estudiar con libertad y con entusiasmo. En el caso de quien trabaja, trabajar productiva y fructíferamente, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. De tal manera que nosotros no estudiamos y trabajamos para hacernos nosotros los niños ricos, no. Tenemos la obligación, si queremos considerarnos en el marco de la normalidad, tenemos que considerarnos con la obligación de hacer una contribución a nuestra comunidad, tratar de dejar huella en la vida de nuestros pacientes, en la vida de nuestros familiares, de nuestros amigos, haciendo bien las cosas, ¿cierto? Por eso es que, en este sentido positivo, la salud mental se convierte en la base para el bienestar y el funcionamiento efectivo de un individuo y de su comunidad. En este sentido, chicos, respondernos a las preguntas, ¿quién soy y cómo soy? Me va a describir todas mis aptitudes, mis capacidades, mis fortalezas, ¿cierto? Entonces, si un ser humano integrado por su biología y su mundo psicológico, está en una constante interacción con aspectos ambientales, culturales, físicos, económicos, políticos, ¿no es cierto? De tal manera que esta interacción constante tiene una influencia sumamente valiosa en cualquier ser humano. Quiero mostrarles que existe lo que se llama la epigenética. Todo lo psicosocial puede cambiar incluso nuestra genética, como lo vamos a poder ver más adelante. Entonces, si nosotros somos este ser humano con características individuales propias, ¿sí? Sin embargo, vamos a sufrir el impacto y la influencia positiva o no de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestros compañeros, de nuestros vecinos. Y
a su vez, ellos y nosotros vamos a estar influenciados por el tipo de servicios sanitarios que tengamos, por el tipo de vivienda que tengamos, por la posibilidad de trabajo que podamos tener, los servicios de salud, el nivel educativo y a nivel más macro, vamos a darnos cuenta que la cultura del lugar donde nos desarrollamos, el tipo de sociedad, ¿no? En el cual vivamos, del cual formamos parte, y el medio ambiente en que se desarrolla van a ser componentes determinantes fundamentales de que tengamos salud mental. Vivimos en un mundo altamente globalizado donde las condiciones socioeconómicas, el tipo de servicios de salud, el nivel educativo que puedan tener nuestros padres, el que nosotros logremos y a la cultura a la que pertenezcamos, van a ser o generadores de estrés, de depresión, de consumo de sustancias o de otro tipo de trastornos mentales que a su vez pueden llevar a qué? A estigma, migraciones. Miren lo que les ha pasado a un país tan rico como Venezuela. Quien ha podido visitar Venezuela antes de y después de, uno se puede dar cuenta de cuánto estas condiciones económicas, in- nivel de respuesta política y social, ¿no? De quién dirige este país, los ha sumido en la desgracia y nos han arruinado a nosotros con una migración de más de 1,5 millones de venezolanos, ¿no es cierto? Y está también la exclusión de la gente que no produce, ¿no? ¿Dónde vive la gente que no trabaja ni produce mientras sus padres vivan? Y probablemente, ¿no? Por la caridad y el amor que les puedan tener, los van a ayudar, pero luego, ¿qué? ¿Quién? Entonces va a haber desprotección a los desvalidos, pocas oportunidades de trabajo, violencia, inseguridad, desnutrición, todos estos factores que pueden, ¿sí? Impactar de tal manera en nuestra salud mental que la pueden deteriorar. Entonces, podríamos describir los factores protectores de la salud mental. Nuevamente, volvemos, ¿no es cierto? Nuestra genética, el tipo de padres que tengamos. Y de hecho, chicos, cuando nosotros elegimos una pareja, tiene que ser concordante en nuestros valores, en nuestros sueños, hasta en las cosas que nos gustan. Esa mentira de que mientras más diferentes sean, mejor relación, es totalmente falso, porque si a mí me gusta la juerga y a mi esposo le gusta estudiar y leer, ¿cómo vamos a divertirnos? Y si a mí me gusta viajar y a él le da miedo viajar, ¿cómo vamos a compartir experiencias? Tiene que haber, ¿no es cierto?, un acercamiento saludable, que la gente no solamente tenga una salud física completa, sino también una salud mental completa. Entonces, si se produce la gestación y la mamá se cuida, va a haber un proceso de neurogénesis saludable, de tal manera que la madre gestante, si tiene una nutrición balanceada, si acude a sus controles prenatales, si se alimenta saludablemente, si tiene una historia familiar que es negativa para todo tipo de trastorno mental, entonces nos van a heredar genes protectores. Y a nivel de la infancia, ¿no es cierto? Cuando se desarrolla, recuerden que en los 3 primeros años se desarrolla nuestro sistema nervioso central. Por tanto, qué importante son los cuidados de nuestros padres, el tipo de educación, hasta el tipo de colegio en el que nosotros podamos estudiar, ¿no? De tal manera que podamos contar con soporte social, cuidados de nuestros padres, un buen nivel educativo y, por supuesto, alimentarnos bien. Y en la adolescencia, chicos, así como sentimos que cambia nuestro cuerpo y aparecen las características sexuales secundarias, también a nivel de nuestro cerebro se producen una serie de procesos psicológicos que permiten, por ejemplo, el resolver el conflicto, ¿soy niño o soy adulto? Que permiten que parta y abandone el pensamiento abstracto puramente para preguntarme, ¿y por qué? Tener la capacidad de análisis, de síntesis, de inducción, de razonamiento lógico y de pensamiento abstracto. Eso es lo que se produce cuando somos adolescentes. Entonces, el que nosotros desarrollemos deporte, el que contemos con un soporte social, en que comamos adecuadamente, que tengamos una buena educación, nos protege. Y cuando ya somos adultos, ¿sí? El que tengamos la capacidad para reproducirnos, para establecer una familia, que tengamos un soporte social, una pareja estable, un empleo satisfactorio,
vamos a poder mantener una buena salud mental. Y a nivel de la vejez, de la adultez, ¿no? El hecho de que los adultos mayores todavía tengan una actividad productiva, que tengan un soporte familiar, social, que tengan su dinero, que manejen su solvencia económica, que no estén dependiendo de los hijos para que los mantengan o les den los recursos para que coman o para que acudan al médico. Y por supuesto la reserva cognitiva. Chicos, cuando nosotros estudiamos medicina, es como que tuviéramos una ventaja, porque a fuerza de tener que estudiar y leer, vamos desarrollando esto que se llama reserva cognitiva. ¿Listo? De tal manera que para nosotros que estudiamos de esa manera, esto nos protegería un poco de las famosas demencias o los deterioros cognitivos. Por tanto, la vejez, si se puede llevar bajo estos factores protectores, no tendría mayor riesgo. Entonces, si hemos hablado de la salud mental, vamos a hablar de lo que es la enfermedad mental. Quiero explicarles que en psiquiatría nos manejamos con dos clasificaciones. La CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. La CIE-10, en este caso, ahora ya está en otras partes del mundo, publicitándose y manejándose la CIE-11. En nuestro país todavía seguimos con la CIE-10 y en esta clasificación internacional de enfermedades se codifican todas las enfermedades de todas las especialidades médicas, todas absolutamente. Y la CIE-10 nos explica, ¿no es cierto?, que cuando decimos que hay un trastorno, y nos dice que decimos que hay un trastorno cuando hay la presencia de un comportamiento o de un grupo de síntomas identificables en la práctica clínica y que en la mayoría de los casos se acompaña de malestar o interfieren con la actividad habitual del individuo. A eso le llama la CIE-10 trastorno. ¿Y a qué le llama enfermedad mental? Yo les decía que en psiquiatría tenemos dos clasificaciones. Esta que les he descrito, de la Organización Mundial de la Salud, y la otra de la Asociación Psiquiátrica Americana, la APA, la cual en su Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, en su quinta edición, el DSM-5, que es el que utilizamos ahora y que ahora ya está en un proceso de revisión. Por eso es que el DSM-5 que se está trabajando en algunos países es el DSM-5-TR, reconoce que es difícil, ¿no?, hacer una definición de un trastorno mental, de una enfermedad mental. Sin embargo, dice que podríamos establecer con esta definición que les voy a leer luego, a un síndrome caracterizado por perturbaciones clínicamente significativas, donde en nuestro pensamiento, la cognición, nuestros afectos, la regulación emocional o en la conducta de un individuo, que van a reflejar disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo. ¿Qué procesos del desarrollo? Si uno nació con una discapacidad intelectual, un trastorno del espectro autista, que subyacen al funcionamiento mental. Estos usualmente asociados a un distrés o discapacidad de nivel significativo en importantes actividades sociales, ocupacionales u otras. Además, nos dice que estas alteraciones van a provocar desajuste social y sufrimiento y son persistentes en el tiempo. Entonces, se van a dar cuenta que hemos venido definiendo cosas que son fundamentales para que ustedes puedan enmarcarse ya en el desarrollo de que luego vamos a expresar en lo que son vivencias anormales, no solo en lo que es normal. Y así como hay factores protectores que defienden nuestra salud mental, existen factores de riesgo para el desarrollo de psicopatología o de vivencias anormales o de cuadros clínicos, ¿cierto? Entonces partimos lo mismo. Si yo equivocadamente, ¿no?, deseo tener hijos con una persona que es alcohólica, que es adicta, que tiene algunas enfermedades en su mente o su familia también lo tiene, tengo esa genética.
¿sí? Recuerden que no solamente heredamos ojos, boca, nariz, hasta la contextura del cuerpo la heredamos, sino también estas características emocionales. Entonces, si se produce una gestación y junto con una madre inestable emocionalmente, que sus emociones se desbordan o sus preocupaciones por peso o por lo que fuera, ¿sí? No llegan a producir una adecuada neurogénesis, ya se está convirtiendo en un factor de riesgo, ¿no es cierto? Peor, sí, además consume alcohol o tabaco. Si usa medicación sin importarle y pueda esta medicación tener una acción teratogénica. Si la madre dice, no quiero subir tanto de peso, tengo una paciente que me dijo, yo he sido Miss Cachimbo, pesaba 52 kilos y en ningún caso he querido subir de ese peso. Pero cuando he tenido ya mi primer hijo, ya tenía 62 kilos. Estoy luchando con mi peso eternamente, mire, y no he querido comer, ¿no? La desnutrición materna, la historia familiar de trastornos mentales y los genes de vulnerabilidad. Entonces, ¿a qué se refiere esto, chicos? Cuando los papás consumen, por ejemplo, alcohol o drogas, se altera la sinapsis, ¿no? Neuronal, y lo que uno le hereda a los hijos es vulnerabilidad a que se haga enfermo. Entonces, si varias personas se embriagan en las mismas cantidades por un tiempo determinado, no todos se van a hacer adictos, sino aquellos que tienen los genes de vulnerabilidad. ¿Listo? Entonces vemos cómo esto se convierte en factores de riesgo para las enfermedades de la mente o desarrollo de psicopatología. Y si luego, en los 3 primeros años de vida, ¿no es cierto?, en la infancia, donde se desarrolla el sistema nervioso central, y la mamá es distraída, un poco afectiva, el papá está ausente. ¿Cómo se puede desarrollar el sistema nervioso central de este niño? Si además está en su peso en un percentil menor al que debiera estar, por tanto padece de desnutrición. La madre es lejana, poco afectiva, no desarrolla el apego necesario, lo maltrata al niño y por último el niño es su objeto de abuso. Recuerden que el maltrato es por acción y por negligencia. Lo que dejo de hacer y que es lo que debiera hacer por los niños, eso se llama maltrato por negligencia. Entonces se convierten en factores de riesgo para el desarrollo de síntomas psicopatológicos. Igualmente en la adolescencia, ¿no? El que un chico sea víctima de bullying, que lo maltraten en la casa, que sufra de violencia de su pareja, de su enamorado, que consuma sustancias. Y los mismos cambios hormonales, ¿sí?, pueden determinar que el paciente tenga, el adolescente tenga factores de riesgo para desarrollar psicopatología. A nivel de la adultez, el desempleo. Y yo quiero expresarles, chicos, que el peor estresor al cual nos podemos someter todos los seres humanos es tener nuestra fuerza laboral y no poder venderla. Sí me preocupa que ustedes sean 400 y que cuando salgan, haber obtenido su título de médicos y que no puedan tener un trabajo. Ese es el peor estresor, tener mi fuerza laboral y no poder venderla. Otro estresor grande es el divorcio. Apaguen ese micro, señorita. Apague su micro. La violencia de pareja, la pérdida de estar. Doctora, disculpe, no se le escucha. ¿Listo? Sí, doctora, ahora sí se le Y escucha. ahora sí, he tenido que volver porque parece que alguien nos ha muteado, ¿no? Y bueno, en todo caso, estas condiciones de
que se convierten en factores de riesgo, pérdida de estatus, el que uno se divorcie, el que uno tenga accidentes con limitaciones físicas, obviamente se convierten en factores de riesgo para desarrollar síntomas psicopatológicos. Y a nivel de la vejez, el abandono de los adultos mayores, el que padezcan discapacidades en los diferentes sentidos o en otras partes de su cuerpo, que su salud se deteriore, o que padezcan duelos, ¿no es cierto? Porque se mueren sus amigos, pierden el trabajo, se mueren familiares, ¿no es cierto? O se muere la pareja, se convierten en factores de riesgo para sufrir psicopatología. Entonces podemos ver también que los síntomas psicopatológicos, ¿sí?, se producen todas las enfermedades mentales a partir de una fisiopatología y una etiopatogenia multifactorial, no dentro de uno por una sola causa. Entonces, los componentes de la enfermedad mental, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense que las enfermedades mentales van a producir una ruptura biográfica. ¿Qué quiere decir? Que Pedro que conocimos antes de la enfermedad es cualitativamente diferente al Pedro que conocemos con la enfermedad o después de la enfermedad. Entonces, este estado morboso que hace que rompa su vida, ¿no? De pronto era tan estudioso, tan responsable, tan gentil, y miren, se volvió borrachín, adicto, y miren cómo anda, mugriento, sucio, desorganizado, falta clases, cualitativamente diferente. Su historia quedó como rota, y eso hacen las enfermedades mentales. Además, generan experiencias subjetivas que son desagradables, restringen la libertad personal, es la opción de un genuino enriquecimiento existencial. El tener una libertad personal significa que yo soy capaz de fijarme un proyecto de vida y cumplir ese proyecto de vida. Si la enfermedad me quita esa posibilidad, perdí mi libertad personal. Muchas personas en muchos textos van a encontrar que si uno termina enfermándose y no cumple su proyecto de vida, perdió la libertad y se quedó en el campo de la esclavitud, a la cual lo someten los síntomas que presenta determinado paciente. El otro tema dentro de los componentes de la enfermedad mental es que la enfermedad mental se va a presentar como un conjunto de síntomas y signos que van a conformar un síndrome y luego, sí, a partir de elaborar un síndrome, buscar etiología y dar un tratamiento, convertirlo en un cuadro nosológico. Todas las enfermedades mentales tienen un curso y un pronóstico predecibles. Nosotros podemos decirle al paciente qué va a ocurrir. Y todas las enfermedades mentales son sensibles a tratamientos biológicos específicos, además de a terapias psicológicas y rehabilitadoras. Y este es un poco para que ustedes se den cuenta que como componentes de la enfermedad mental podemos describir bases etiopatogénicas. Y entonces ustedes pueden ver dos grupos de trastornos, los trastornos mentales de base biológica y los trastornos de base psicosocial, donde están las neurosis y los trastornos de personalidad. Quiero decirle que recordarles que cuando nosotros estudiábamos psiquiatría nos dividían las enfermedades en enfermedades mentales mayores y en enfermedades mentales menores. Las mayores incluían los cuadros psicóticos, ¿no?, donde había una pérdida del contacto con la realidad y una serie de síntomas más importantes, y en cambio nos describían a los trastornos mentales menores como aquellos en los cuales el síntoma fundamental era la ansiedad, la anticipación a algo malo sin saber. Y en ese campo estaban todas las neurosis. Y era fácil decir, este es un neurótico, sí, esta es una paciente neurótica, ¿no? Vive angustiada, vive, ¿no?, temerosa, siempre está anticipando lo malo. Y también en muchos de los trastornos de personalidad, que como ustedes pueden ver y lo van a revisar, tienen base biológica con expresión de anomalías biológicas, ¿no es cierto? Y el tipo de tratamiento también va a ser diferente. En conclusión, diríamos con respecto a la normalidad psíquica que más que depender, porque no siguen la norma, el patrón, ¿sí?, no es eso lo que graficaría mejor la anormalidad, sino
aquellas conductas o mecanismos que subyacen a este tipo de alteración de la norma, en los cuales la persona pierde su libertad, se esclaviza, ¿no?, frente a los síntomas y no puede lograr su proyecto de vida. Entonces, al perder su libertad, y quiero que entendamos la libertad como la capacidad para elegir entre lo bueno y lo excelente, o como la posibilidad de enriquecimiento existencial que mejore las relaciones humanas inter e intrapersonales. ¿Listo? De tal manera que si nosotros tenemos libertad, ¿sí?, y logramos obtener nuestro proyecto de vida y hacer que nuestra vida trascienda en la vida de los demás, ¿no es cierto? Porque nosotros mismos le hemos encontrado un sentido a nuestra existencia, ¿sí? Posiblemente sí estemos en el campo de la normalidad. Sin embargo, de no ser así, cuando hemos perdido esa libertad personal y existencial, entonces la posibilidad de nuestra autorrealización está venida menos, probablemente nunca se logre y más bien va a ser la expresión de cuadros de enfermedad mental, ansiedad, psicosis, depresión, psicopatía y un montón de otros cuadros más. ¿Listo? Entonces, aquí hemos terminado esta clase, pero yo quería solamente mencionarles, chicos, una partecita de lo que necesitan saber y que no lo han hecho, no por su culpa, ¿no?, sino por cómo han sido las cosas. Yo les he puesto solamente una parte, no toda la clase, de lo que necesitan saber. Y entonces, aquí tenemos esta imagen y le voy a pedir a Abraham que lea este caso clínico. Sí, Abraham, doctor. ¿puedes leer? Ujú. Ay, disculpe. Ejemplo 1. Una mujer de 42 años de edad acude con su médico tras descubrir una tumoración en la mama durante la autoexploración. 2 meses antes, en su evaluación anual, el mismo médico le comentó que todos los hallazgos, incluyendo la exploración mamaria, eran normales. La paciente se realiza una mastografía y al saber que la tumoración es sospechosa de cáncer de mama, comienza a preguntarse si su médico no la diagnosticó correctamente hace 2 meses. Es más probable que la paciente interponga una demanda por mala práctica contra el médico y A. La La bio. biopsia. Sigue. A. La biopsia indica que tiene cáncer de mama. B. Ella piensa que puede obtener una cantidad significativa de dinero de la compañía de seguros del médico. C. Ella tiene una mala comunicación con el médico. D. Alguien de su familia insiste en que demande al médico. Y E. Se entera de que el cáncer tiene metástasis. Y entonces, chicos, ¿cuán importante es la relación médico-paciente? El que nosotros, cada vez que establecemos una relación humana y desarrollamos empatía, desarrollamos también lealtades. Cuando los hijos crecen con los papás, tienen lealtades con ambos padres. Cuando nosotros nos relacionamos en forma empática con nuestros pacientes, los pacientes tienen lealtades con nosotros, ¿cierto? Y la importancia de establecer una buena relación médico-paciente puede determinar muchas cosas, ¿cierto? Existe una subespecialidad en derecho que trabaja solo tras los pasos de los médicos que cometen iatrogenias médicas, ¿no es cierto? Y los van a denunciar. Eso significa o que nos paguemos un montón de dinero o nos quiten inclusive el título. Entonces, a tu juicio, ¿cuál sería la razón por la cual la paciente interpondría una demanda por mala práctica contra el médico? ¿Cuál de las opciones te parece a ti, Abraham, que sería la razón por la cual la paciente, ¿sí?, interpondría esta demanda? Doctora, yo creo que sería la alternativa C. Así es. Entonces, la alternativa C, porque si hay una mala comunicación con nuestro médico, lo más seguro es que la paciente lo denuncie. Más que por obtener el dinero, no. Ni siquiera me ha explicado, ni siquiera ha sido amable, es autoritario, es soberbio, ¿no? Estaba ocupado contestando su teléfono, claro, ¿cómo se iba a fijar en mí, cierto? Entonces, lo que dice su compañero es cierto.
Entonces, cuando tenemos una relación médico-paciente, lo que necesitamos primero saber de qué se trata. La relación médico-paciente se inicia en el momento que un paciente ingresa a buscar la ayuda, ¿sí?, de un profesional que se supone tiene todos los conocimientos teóricos, todas las habilidades técnicas y toda la empatía suficiente para que se relacione con alguien que viene sufriendo por cualquier tipo de dolor físico o moral. Eso, de tal manera que en esta relación que se llama el acto médico y que se inicia en el momento que el paciente ingresa a nuestro consultorio y que ese es precisamente este acto médico el que nos da la connotación de ser profesionales en este campo, ¿sí? Es absolutamente importante, chicos. Este es un ejemplo que ustedes pueden determinar cuán valiosa es nuestra relación con nuestros pacientes. De tal manera que si establecemos una buena relación con nuestros pacientes, vamos a tener un alto grado de satisfacción, nos vamos a sentir felices porque sentimos que nuestro trabajo es eficaz y el paciente también lo va a sentir de esta manera, de tal modo que va a desarrollar adherencia terapéutica. Adherencia terapéutica significa que el paciente va a obedecer lo que nosotros le hemos explicado que tiene y por qué tiene que asumir la toma de medicación, el cambio de algunas conductas, la realización de ejercicios o todo. Se va a comprometer y nosotros vamos a estar en capacidad de fomentar salud y bienestar. Pero en cambio, si no tenemos una buena relación médico-paciente, el paciente se va a ir insatisfecho, nosotros podemos ser condenados por mala práctica y médica. El paciente obviamente no nos va a hacer caso y se va a quejar. Listo. Entonces, chicos, ¿sí?, cuando hablemos de la relación médico-paciente, rápidamente podemos definir 4 tipos de relación médico-paciente: la paternalista, la informativa, interpretativa y la deliberativa. En la paternalista es la que ejercemos la mayor parte de médicos, ¿no es cierto?, a la que estamos acostumbrados y que a lo mejor tiene que tener revisiones, porque se asume que el médico es el que lo sabe todo y que no le importa el conflicto de valores que pueda tener el paciente respecto a las indicaciones que le dé su médico, pero él entiende que él tiene la razón y el paciente solo tiene que obedecer. Entonces, no hay autonomía del propio paciente, sino que tiene que tener un asentimiento tácito. No, ni siquiera necesita explicación. En cambio, en el modelo de relación médico-paciente informativo, el médico le entrega toda la información. Usted tiene esta enfermedad que se produce por esto, hay formas de tratarlo, puede ser hospitalizado o puede ser ambulatoriamente. La medicación que usted tiene que tomar es esta, o puede ser esta. Usted tome la decisión. Esa es la relación médico-paciente informativa. La relación médico-paciente interpretativa, fíjense, aquí el médico ayuda al paciente a decidir qué cosa es lo mejor para su bienestar. Considera y entiende y conoce los valores del paciente y el médico lo ayuda a la autocomprensión de su enfermedad y de la necesidad del tratamiento. En el modelo deliberativo, además, el médico conoce los valores del enfermo. El médico le dice cuáles son las cosas que a su juicio y en su experiencia se ajustarían mejor, ¿no es cierto?, para ayudarlo al paciente de tal manera que le facilita el proceso de decisión utilizando una correcta opción terapéutica. Conoce la condición moral del paciente y también, ¿no es cierto?, es necesario que exista esa condición moral del propio médico, el cual tiene que actuar éticamente. Y para hacer eso, necesitamos tener algún tipo de habilidades que son sumamente importantes, dentro de las cuales la comunicación se convierte en el eje principal de respeto y consideración a nuestros pacientes. Entonces, fíjense que la comunicación es tan importante que muchos expertos en lo que es la ética médica nos dicen que la mayor parte de médicos son denunciados más que por falta de conocimientos, por la incapacidad que tienen para comunicar adecuadamente lo que el paciente necesita saber para poder cumplir con las indicaciones del médico. Entonces,
Nosotros no solamente comunicamos simplemente para hablar, necesitamos hablar de una manera que sea entendida por los pacientes y no solamente buscamos eso, sino que en el momento que establecemos esta relación con nuestros pacientes, buscamos influir y afectar intencionalmente las formas de conducta, ¿no es cierto?, que han alterado la salud del paciente y la necesidad del uso de su medicación. ¿Listo? Así se da la comunicación, ¿no es cierto? El emisor, que es el médico, envía el mensaje hacia el receptor, que es el paciente, pero hay un proceso de retroalimentación, porque el paciente va a poder preguntar y decir. Entonces, ¿qué debe hacer un médico con la comunicación verbal y no verbal? Recuerden que no solo comunicamos con las palabras, sino también con nuestra cara, con nuestro cuerpo. Cuando ustedes entran a una de las oficinas de cualquier institución y están paraditos ahí esperando que la secretaria siquiera los mire y no levanta la vista, sino está con una cara enojada y a los 5 minutos les dice, sí, ¿qué les está comunicando? ¿Qué les está diciendo? ¿Les está diciendo, me interesa lo que ustedes quieran decirme, los puedo ayudar? No, no es cierto. Entonces, la cara, igual nuestro aspecto comunica. Entonces, el tipo de ropa que utilicemos, el aliño que tengamos, ¿sí? Comunica, envía mensajes. Entonces, a nivel de la comunicación verbal, el médico, ¿sí?, debe responder a las preguntas y hacer observaciones con comentarios valiosos. Por eso es que el médico debe conocer muchos temas. Y cuando ustedes estén revisando o ya han revisado su libro Tú y la medicina, les dicen claramente que el que solo de medicina sabe, ni de medicina sabe, porque el médico tiene que aportar nuevas ideas hacia el paciente, ¿sí? Y saber responder sobre el tema que el paciente tiene inquietud respecto a su salud. Dar consejo cuando el paciente lo pida, hablar con seguridad, no titubear, controlar las reacciones emocionales y decir las palabras adecuadas en el momento oportuno. Hablar con un tono de voz moderado, responder con entusiasmo al paciente, hacer contacto visual, escuchar con atención y demostrar aceptación a las ideas del paciente, aunque uno no esté de acuerdo. Ok, puedo entender su punto de vista, ¿sí? Y ¿qué debemos evitar en la comunicación verbal y no verbal con nuestros pacientes? ¿Qué pasa si un médico está callado todo el tiempo? Si solamente toca un tema, si siempre está de acuerdo con todo lo que le dice el paciente, si interrumpe, si critica, si lo regaña, si se enoja, y si antes de terminar un tema sonó el teléfono y cambia de tema, se olvidó, si hace comentarios fuera de lugar, ¿no? Discriminan o hieren al paciente y cuando no responde a las preguntas que le hace el paciente, o bien responde monosilábicamente sí, no, puede ser, a lo mejor, sí. En la comunicación verbal, manifestar aburrimiento, evitar la mirada del paciente, estar mirando para cualquier lado o mirando su teléfono o su computadora, distraerse cuando el paciente habla o gritar y hablar muy fuerte o hablar muy bajito o reírse constantemente o responder con poco entusiasmo. Entonces, el último alumno, Dusan, que lea el caso, este ejemplo. Lee, por favor. Está bien, doctora. Ejemplo número 2. Durante los últimos 4 meses, un estudiante de 16 años de edad se ha quejado de fatiga, náuseas y mareos, que han ocasionado que falte muchos días a la escuela. Sus padres lo llevan al médico para una evaluación. La exploración física y los estudios de laboratorio son normales. ¿Cuál sería el siguiente paso más apropiado a tomar por su médico para el tratamiento del paciente? A. Solicitar un estudio toxicológico para destacar abusos de sustancias. B. Pedir a los progenitores que no vigilen estrechamente durante las próximas semanas. C.
recomendar que el paciente cambie de escuela lo antes posible. D, hablar con el paciente en privado y decirle, por favor, dígame qué cree que está pasando. Y E, recomendar que el paciente tome un antidepresivo. ¿Qué sería lo que tenemos que hacer en términos de relación médico-paciente? Yo pienso que la D, doctora. Así es, ¿no? Porque nosotros en psiquiatría recibimos información tanto de los informantes, que pueden ser los padres, los tutores, los abuelos, los tíos, hasta de los profesores, pero para nosotros es importante evaluar al paciente, ¿no es cierto? Saber qué quiere, qué le pasa a él, ¿no es cierto? Eso sería la medida más adecuada. ¿Listo? De hecho, cuando se trata de adolescentes, nosotros le decimos, ¿quieres que y viene con sus papás, ¿quieres que tus papás se queden aquí? Sí, me da lo mismo, ellos ya saben a qué venir. Ok. Y si no me dicen, ya, entonces tus papás que me esperen fuera y solo hablo contigo. O si no, que tus papás me den toda la información, ¿no? Que yo necesito saber, el embarazo, el parto, todas las enfermedades que ha podido tener de chico, si es que tú no las sabes. ¿Listo? Y luego se habla a solas. Ahora, también tenemos que estar claros que hay situaciones en las cuales nosotros mantenemos el secreto médico, cierto, pero hay situaciones en las que no podemos hacerlo. Si el paciente nos dice que quiere matar a su padre o que pretende matar a la novia porque lo engaña, o si es que me comenta que usa drogas y que no quiere que le diga al papá, eso dentro de nuestro código de ética no está permitido, porque lo que están buscando es hacernos sus cómplices, ¿no es cierto? Nos están manipulando y lo que quieren es que seamos sus cómplices. Y nosotros no somos cómplices de nada. ¿Listo? Entonces, los problemas que se establecen en una relación adecuada con nuestros pacientes son que hay un paciente demasiado callado, que no proporciona la información que necesitamos, le falta empatía, ¿no?, al paciente y al médico, tiene familiares entrometidos que no terminan de darnos la información concreta, el paciente minimiza o exagera las cosas, comienzan a aparecer barreras, ¿no?, por un distinto nivel sociocultural, incluso por el idioma. El paciente es manipulador, chantajea, miente, es hipocondríaco, es impuntual, no sigue las instrucciones que le damos, no escucha al médico y por último, ni lo entiende. ¿Listo? Y otro tipo de problemas, ¿no es cierto?, desde la perspectiva paciente-médico son que el médico es un engreído, es frío, presumido, lejano, usa demasiado tecnicismo en su lenguaje, tiene distinto nivel sociocultural y no se esfuerza por acercarse al paciente. El médico está enojado, de mal humor, no parece escuchar, no presta la atención debida, ni pregunta lo suficiente para establecer un diagnóstico. Chicos, con pena yo veo cuando los pacientes me dicen, doctora, he ido al seguro, ni siquiera me ha mirado, no, ni siquiera me ha mirado. El médico inmediatamente me da mi receta y me ha mandado fuera. Entonces, el médico, fíjense, trata al paciente como si fuera tonto. Y esto que es tan importante, el médico está desarreglado y sucio. ¿Qué hemos dicho que comunicamos con nuestra ropa, con nuestra higiene? ¿Alguien puede confiar en un médico chascoso, ¿no?, con camisa sucia, las uñas largas, que está cargado de piercing, de tatuajes? ¿Ustedes irían a un médico así? ¿Confiarían en su conocimiento? ¿Mm? Entonces el paciente también se pondría en una mala relación si se comunica primero con los familiares y no con el paciente. Por eso es que le preguntamos. El médico además es impuntual, no tiene empatía, no contesta las llamadas y el médico no sabe ni quién soy, ¿no? Entonces le dice, sí, 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 Marita, no me llamo María, doctora, soy Fiorella. O no, y nosotros tenemos trucos desde que ingresa el paciente. Por ejemplo, en la consulta privada, la enfermera, la técnica anota los nombres de los pacientes. Es más, nos sacan una historia, si es que ya tiene la historia conocida. Entonces, nosotros podemos saber su nombre. Y en los servicios públicos también está anotado desde estadística el nombre y la edad de los pacientes. ¿Listo? Entonces, la relación médico-paciente se da en base a la empatía, que es colocarse en los zapatos cognitivos y afectivos del paciente. La congruencia es decir que el médico es genuino, ¿sí? Dice y hace, y eso que dice y hace es concordante, ¿no es cierto?
guarda congruencia, establece respeto hacia el paciente con una aceptación incondicional a lo que nos diga el paciente, sabe escuchar. Tal vez una de las cosas que hemos perdido los médicos es la capacidad para escuchar, ¿no? Entonces, ¿y si no escuchamos? Si no sabemos oír, difícilmente vamos a establecer un buen diagnóstico, chicos. Y luego entender que la comunicación es positiva y no violenta, ¿no? En ningún caso debemos hacer que el paciente se sienta culpable o se sienta avergonzado, con miedo o resentido. Yo quiero mencionarles aquí, chicos, que todos los seres humanos, ¿sí? Podemos hacer lo que sea por dos situaciones, por miedo o por culpa. Porque tengan miedo o por culpas, somos capaces de aceptar o hacer cosas que no haríamos si no tuviéramos ese tipo de sentimientos. Y luego aquí está la imagen. Ahora a ustedes les han exigido que tengan que ir con un uniforme más o menos decente, ¿no es cierto?, con el cual pueden asistir a todos los servicios de salud, ¿no? Porque es muy importante la percepción que tenga el paciente y los familiares de nosotros mismos, ¿no? Fondo y forma son importantes. Cómo me visto, mi nivel de limpieza, mi capacidad de comunicación, mi alegría, ¿no? La cara que le pongo, el contacto visual, el interés que yo pongo, el que el paciente sepa que realmente me interesa lo que me dice y que sepa además que yo sí sé lo que estoy diciendo. Por eso es tan importante sus conocimientos teóricos y las habilidades técnicas que ustedes puedan desarrollar, chicos, para establecer esta adecuada relación médico-paciente. Para que eso ocurra, el médico debe saber cuáles son sus deseos, sus impulsos, sus sueños, sus pasiones, sus miedos, sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, porque necesita conocerse. Si él mismo no se conoce y no puede identificar sus fortalezas y debilidades, definitivamente no va a poder establecer una buena relación con los pacientes. Aquí, chicos, hemos terminado. Les agradezco su atención. Me da pena porque recién me he dado cuenta que la tercera clase que tenemos es justamente para definir, ¿no?, lo que es los tipos de psicopatología que debemos nosotros conocer, ¿no? Y por qué es importante una y otra. Lamentablemente no ha habido, creo que empezamos la clase y luego ya no la pudimos terminar, ¿sí? Y no lo hemos hecho, ¿cierto? Entonces, y ya quedamos como consecuencia, chicos, de que el examen, los quiz los tomaríamos mañana, ¿cierto? ¿Sí? ¿Eso estamos diciendo? Sí, sobre Sí. eso, doctora, hay algunos compañeros que han empezado a decir que prefieren que sea tomado a lo largo de la próxima semana. Es un poco, cada día un quiz. Algo así he entendido. Ya, no Porque al todo, ser muchos artículos, dicen que son largos y se puede hacer pesado. ya. Entonces, digamos, ya, les voy a mandar entonces el quiz de esta semana, lo dan, el Sí, 4. eso sí normal. Ya, entonces el 5 también lo van a dar y en el curso de la semana, digamos lunes, miércoles y viernes, dan los otros quiz. ¿Está bien? Exacto, el 1, el 2 y el ¿Ya? 3, algo así No hay entendí. problema. Entonces yo voy a hacer eso y se los voy a poner en el Blackboard para que ustedes puedan ingresar. ¿Está bien? Sí, de acuerdo, doctora. Bien, igualito va a ser en las mismas horas, no vamos a cambiar. El horario va a ser ese porque en la noche es más fácil, ¿de acuerdo? Sí, Muy bien, entonces me ha dado gusto que ya pues puedan tener unas bonitas fiestas de Pascuas de Resurrección, ¿no? Y que sean de reflexión, que creo que es lo que necesitamos todos. Muy bien, ¿alguien levantó la mano? ¿Alguien quiere preguntar algo? Mari, dime. Mari, te escucho. Mari Araujo, bravo, ¿quieres preguntarme algo? Doctora, no levanté la mano, pero igual quería hacer una pregunta. Entonces, ¿a qué hora va a ser los quizzes desde el lunes, miércoles y viernes? A la misma hora que los del domingo, 8:30, me parece que están, o 9, 8:30. Ya, doctora, es que bueno, ya, está bien, gracias, doctora. ¿Listo? Entonces, así quedamos, chicos. Y no te olvides, Abraham, me tienes que enviar, mejor que me la mandes toda junta la asistencia.
Yo creo que, como te había explicado, la asistencia de todos la consideraremos a partir de estas clases. ¿Listo? Sí, doctora, no se preocupe, yo lo mando. Ok, entonces buenas noches, chicos. Hasta luego. Hasta la siguiente semana, que vamos a hablar Hasta ya luego, sobre doctora. pensamiento. Buenas Que noches. nos vaya Hasta bien, luego. chicos. Adiós. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego, doctora, cuídese. Por favor.